Cuando juega el Ecuador, aparecen las costumbres de siempre. El mismo pie primero, la misma pulsera, la camiseta en la misma pared, la fe pintada en la cara y colgada en el pecho. Porque mientras millones de ecuatorianos se preparan para alentar, Ecuador también se prepara para seguir avanzando, con jóvenes que celebran su primera oportunidad y con quienes lo dieron todo, recibiendo lo que merecen. Millones de cábalas, un solo Ecuador. Venga y conozcan el nuevo mercado del Cantón La Manao y deleítese de los nuevos beneficios que trae el gobierno para la provincia del Cotopaxi. Nosotros estamos aquí para servir y así entendemos nuestra responsabilidad. No vinimos a administrar el abandono, vinimos a enfrentarlo y a demostrar que cuando un gobierno actúa con decisión, las familias reciben respuestas y las provincias vuelven a avanzar. Digamos que sí nos alcanza. ¿Cuántos cuartos tendríamos? Uno para Mateo y uno así de grande para nosotros. Ya sé. Entonces el truco está en los intereses. Si los hacemos con el plan Credicasa, nos salen así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. Bienvenidos a Termómetro Político. El día de hoy me acompaña el abogado y gran amigo Emilio Mantilla. Emilio, ¿cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí, poder participar en tu programa, opinar un poco de la coyuntura nacional y orientarnos un poco a lo que está pasando en el día a día, ¿no? Así es, y lo más próximo en Ecuador, lo más relevante son las elecciones seccionales, donde luego el Mundial, que nos tenía todos un poco distraídos o anestesiados, hoy llama toda nuestra atención. Y con relación a eso es importante mencionar los cambios de fichas, vamos a decir, en este tablero de ajedrez político que se han dado en las últimas semanas, que ha llamado la atención de todas las personas. Comencemos a hablar por el más controversial, que es justamente esta situación que se da por parte de Cynthia Viteri y su candidatura hoy con ADN, luego de que Nils Olsen, que era presidente de la Asamblea Nacional, presidía el primer poder del Estado, renunciara para poder tener la candidatura de Guayaquil, una ciudad que está atravesando por muchos problemas, y finalmente no es él quien es candidato en ADN. ¿Cuál es su criterio al respecto de estas jugadas? Mira, para mí deja en evidencia dos cosas del gobierno. Uno, que no se están manejando bien en el tema de precaver lo que puede pasar. Y por otro lado, que tampoco están impulsando a sus propias figuras políticas para llevarlos un paso más allá. No veo un futuro recambio en cuanto a las figuras políticas de ADN, ni veo que han logrado tener más fuerza dentro de la política nacional como para ser ellos estandartes para estas nuevas elecciones seccionales. Me preocupa, ¿por qué? Porque te hace pensar que ADN solamente funciona en un núcleo específico de 5 o 6 personas y que no tienen más que los puedan representar de manera adecuada. ¿Por qué digo adecuada? Porque para mí personalmente sí hay personajes dentro de ADN que están haciendo quedar bien al gobierno, pero no son muchos. Y esto se ve claramente evidenciado cuando llaman a Cynthia Viteri a que comience a participar con ellos para las elecciones seccionales como para la alcaldía, habiendo ya tenido a su candidato, digamos, que era Nils Olsen, y en algún momento había sonado incluso Andrés Guzmán. ¿Qué es lo que se piensa? Se piensa que profesionalmente han hecho un sondeo anterior que los ha llevado a esta motivación y a esta decisión. Pero digamos, si ese es el sondeo de que Cynthia Viteri, estando alejada de la política prácticamente provincial y nacional durante 4 años, y haber recibido muchas quejas de la administración, sea esta la cara que pone ADN. ¿Será que hizo algún tipo de barrido anteriormente y logró llegar a esta decisión? Pues es lo que tenemos que ver. Pero también dice, no he podido yo desarrollar nuevos candidatos en mi partido. No he logrado que mis principales personajes se afiancen lo suficiente como para ir a competir en una seccional. Y ahí se plantean muchas interrogantes, porque si es por un sondeo, que es más, así lo expuso el presidente también, por un tema de números y encuestas, que se escoge a Cynthia Viteri para fortalecer el partido de ADN, también pudiese implicar que este partido entonces no tiene una convicción fija, sino movimientos estratégicos, lo cual también puede ser un desacierto, sobre todo, y perdóname si lo cito de una forma tan categórica, pero es la misma Cynthia Viteri quien de cierta forma desvirtúa el Partido Social Cristiano cuando
tiene la oportunidad de ser alcaldesa de la ciudad, que ella rompe con toda esta línea que había tenido ininterrumpido por parte del Partido Social Cristiano, muy respaldado por la ciudadanía, y sin embargo fue luego de su gestión que se pierde esta efervescencia del partido. Entonces, ¿cuál es la convicción que tiene ADN si no busca entre sus militantes, entre sus miembros, un perfil idóneo para presentarle a la ciudadanía? Claro, seguramente ADN a través de este barrido de información que hizo, logró constatar de que tenía una aceptación lo suficientemente razonable como para que sea esta la participante. Es decir, ellos aportar con un porcentaje del votante que sea atraído por el partido ADN y la diferencia pues que sea de Cintia. Ahora, como tú bien dices, Cintia, mucha gente la culpa y cree que es la culpable del acabose del Partido Social Cristiano en Guayaquil como una potencia política. No creo que haya sido así. Lo que creo es que ella se separó y en su momento tomó distancia de las líneas socialcristianas que venían manteniéndose durante mucho tiempo. No mantuvo el personal de trabajo que tenía la administración de Febres Cordero y de Nebot, sino que ella fue reemplazándolas y poniendo sus nuevas personas que trabajen con él. Ahora, recordemos que todas estas personas que trabajaron con Cintia, muchas de ellas se mantuvieron en el sector público y también forman parte ahora de ADN en diferentes puestos y en diferentes dignidades. Entonces, sí ha habido un acercamiento que no necesariamente haya sido partidista, sino personal con Cintia durante el periodo que ha tenido el gobierno. Pero qué tan personal si teníamos a Cintia Viteri postulándose por el partido de Jimmy Jairala y fue apenas 3 días después que sale la noticia que iba por ADN. Yo creo que el problema o la ventaja no fue de ADN, yo creo que el problema fue con el partido bueno, ya no es de Jairala, es de Togio Tandazo, si no me equivoco. Izquierda, yo creo que no cumplieron con lo que ella necesitaba con sus perspectivas para llegar a una competición de la ciudadanía, de la alcaldía. Y te lo digo cómo. Para llegar a una alcaldía se necesita más o menos, se dice, entre 8 a 10 millones de dólares de inversión para reconocimiento de las masas. Y como sabemos, el partido en su momento de Jimmy Jairala no tiene en estos momentos esa capacidad de inversión y de gestión política y de manos para esta candidatura, mientras que ADN se supone que lo tiene. Entonces le pintaron las dos cosas. Vino el partido de ADN y le dijo, mira, nosotros te podemos ofrecer esto. Y yo creo que Cintia más se mueve es porque no veía ella una capacidad de pelea con este partido que tenía. Por otro lado, Alondra Enríquez, experta en las conversaciones digitales a nivel de la política, comenta que si bien Cintia Viteri actualmente entre los candidatos que presenta la Perla del Pacífico es la que tiene mayor aceptación, también es la que tiene un porcentaje más grande de oposición, por situarlo de una forma, y paralelo ella lucha con el anti-Cintia, que es la gente que no le gustó su gestión, y el anti-novoísmo. Es decir, a diferencia de otros candidatos, ella está luchando también con 2 anti. ¿Qué opinas al respecto de esto? Definitivamente ella tiene que luchar primero con la imagen que dejó y segundo con la imagen que va a proyectar, porque en un escenario político en el cual ella tiene que no solamente limpiar su imagen política, sino promoverla, tiene que tener un apoyo extraordinario de parte del gobierno. Es decir, va a tener que venir a presentarse con obras tangibles. Ya no va a poder prometer mucho, no va a poder darle esa subjetividad de sus ideas al pueblo, porque el pueblo le va a decir, ya nos prometiste, no nos cumpliste. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Cintia ahora en estos momentos? Es decir, no, esta obra que va en mancomunado con el gobierno, la vamos a poder incorporar. Entonces, son 2 posiciones diferentes en las que ella tiene que adecuarse ahora para poder salir adelante. Caso contrario, va a ser castigada dentro de las urnas. Perdóname, suena tan coloquial esta pregunta, pero ¿cómo creerle al ex que ya te mintió, pues? Totalmente, pero siempre hay segundas oportunidades, ¿no? Y en la política Siempre hay 2 y hay. 3. Yo creo que sí, y sobre todo porque somos seres humanos y podemos equivocarnos. Ahora, mientras la equivocación no haya sido algo que haya manifiestamente dañado a la ciudad, por ejemplo, me parecería una ridiculez que el alcalde que se encuentra en estos momentos en prisión, en algún momento, si es que recupera sus derechos civiles, quisiera volverse a lanzar a la alcaldía, porque ahí sí hay algo representativo y que va a quedar en el ojo popular durante toda la eternidad y durante décadas. Importante decir, si bien está en prisión preventiva, todavía sentencia no tiene. No, por supuesto, digo, en el caso de que fuese sentenciado, por eso pongo en el caso de que fuese sentenciado y saliera después de su
de cumplir su tiempo y que él se volviese a lanzar, ahí sí viera como que una disyuntiva, no cabe, ¿no? Pero en el caso de Cintia, lo que tuvo fue una administración que a lo mejor no satisfizo al 100% de las personas que votaron por ella. En mi caso, no lo hizo en lo más mínimo, no fue la persona adecuada para el puesto. Y no solamente eso, creo que desbarató un trabajo que venía ya dándose. Y funcionando, Y que sobre todo. funcionando. Ahora, si nos ponemos de parte de lo que ella proyecta, y lo que ella dice es que su proyecto necesitaba que esas bases que ella fue cambiando estén alineadas con ellas. Porque, ojo, es ¿Por verdad, qué cambiar lo que funciona? porque cuando hay un nuevo jefe también necesitamos que los engranajes funcionen de manera diferente. Te pongo un ejemplo para mí personalmente, el administrador de Guayaquil anteriormente con Aquiles Álvarez era Fernando Cornejo y me parecía excelente el trabajo que estaba haciendo, me parecía brillante lo que estaba haciendo con la ciudad. Eh, Más sin embargo, no creo que él pudiese funcionar con la cabeza de la actual alcaldesa, como él mismo lo dijo. Entonces, por muy buenos que sean a veces los engranajes, no funcionan igual con una cabeza diferente. Y poniéndonos ese ejemplo claro, ¿no? Aquiles Álvarez le daba quizás lo que él necesitaba para poder funcionar y la nueva alcaldesa no. No significa que esta persona no haya sido un buen administrador, pero funcionaba mejor con otro. Lo mismo pasó con Cintia para mí, ¿no? Llegó y no se sentía cómoda con los administradores que dejó Nebot. En caso de que Cintia llegase a ocupar, pues, esta alcaldía de esa ciudad tan importante del país, ¿qué Cintia va a gobernar? ¿La Cintia diputada o la Cintia, la última que vimos, pues la alcaldesa? Mira, es una pregunta súper buena y me agrada que la hayas hecho porque es algo que todos nos preguntamos, porque Cintia tuvo varias etapas y es porque la hemos visto crecer ante nuestros ojos, o sea, nosotros hemos Crecer, visto evolucionar o involucionar para algunos. en ambos casos, evolucionar e involucionar en muchos temas, ¿no? Porque quizás, digamos que su figura pública evolucionó muchísimo e involucionó quizás su figura personal, ¿no? Lo que nosotros teníamos un espectro de cómo era Cintia, ¿no? De repente era la Cintia tatuada, la Cintia liberal, la Cintia pelo corto, ya no era la abogada que iba con... Pero esa involución se dio en las cámaras. Nosotros los guayaquileños hemos tenido la oportunidad de seguir la vida de Cintia durante los últimos 30 años. Entonces, tenemos esta perspectiva, como podría decir, familiar con Cintia, que hace, ¿sabes qué? Que hace que le dé una ventaja. Y es que el guayaquileño sí perdona a quien conoce, a quien siente parte de. Es mucho más fácil de que perdonen a una Cintia que la recuerdan en sus varias etapas, a que le perdonen algo a un nuevo alcalde, por ejemplo, como hubiese sido Nils Olsen, o que le den la oportunidad como hubiese sido Nils Olsen. Hablemos ahora de Nils Olsen. Y es que me parece un poco, o sea, ¿cómo te explico? Un movimiento no tan oportuno. Primero, dejar la presidencia de la Asamblea Nacional para buscar otro espacio de poder. Y segundo, luego moverte al cantón vecino, que si bien la gente dice, no, pero Guayaquil Metropolitano, Gran Guayaquil, pero sigue siendo un cantón con sus propias necesidades y sus propios desafíos. Entonces no podemos hablar de una propuesta bien pensada cuando al día siguiente me cambié para una propuesta vecina con requerimientos distintos, porque por más que seamos cantones vecinos, son requerimientos y necesidades distintas. Entonces, ¿qué imagen deja Nils Olsen en esta jugada? Sí, mira, para mí totalmente fue un desequilibrio de quienes tomaron estas decisiones que no fueron bien analizadas y que no hubo un soporte adecuado en cuanto a los asesores políticos, tanto de Nils Olsen como los del gobierno. ¿Por qué? Porque quemaron una carta que ellos habían tenido ahí y que era buena, porque Nils Olsen había logrado ser y captar esta posición del que pelea por el gobierno a través de la asamblea. Entonces, ella había logrado esa posición. Al salir de esta, por ir a una alcaldía, primero por Guayaquil, y luego ser reemplazado o desplazado, porque esta es la palabra correcta, es desplazado a San Borondón, a un lugar que es mucho más pequeño, es una alcaldía que efectivamente es digamos que es el anexo a Guayaquil, pero que no cuenta con más de 400, 500 mil habitantes, mientras que Guayaquil es casi 3 millones, es mucho más grande. Los presupuestos son totalmente diferentes, las obras son totalmente diferentes, pero en algo en lo que sí les doy la razón es que él como personaje, como Nils Olsen, creo que no hubiese gozado con la aceptación general del guayaquileño, porque el guayaquileño sí necesita identificarse con la persona con la que va a votar, necesita saber que conoce la chala. ¿Y la persona de San Borondón no?
San Borondón tiene una situación diferente, porque San Borondón, el casco urbano que se extiende hasta Tarifa, el pueblo de Tarifa, es muy sectorizado. El pueblo de San Borondón y Tarifa votan de alguna forma, de una sola forma, mientras que la Puntilla vota totalmente de otra forma. Entonces, la gente sí reconoce a Nils Olsen como un sanborondeño. De la Puntilla. De la Puntilla. Quizás no de Tarifa o de San Borondón, pero son dos lugares pequeños que igual vienen arrastrados, ¿no? Pero no se percibe tal vez como estamos en un hospital y de pronto cambiaron al médico de traumatología por ginecología, que son médicos ambos y conocimientos de las mismas bases tienen, pero hay especialidades distintas y cambiarte de alcaldía y cantón también hay especialidades distintas. No podemos hoy postular por Guayaquil y mañana por San Borondón y fingir que las necesidades son las mismas. Claro, lo que tenemos que ver es que hasta el momento todavía no se puede presentar ni siquiera un plan de trabajo, entonces todo está virgen en este sentido. Y lo que nosotros en estos momentos estamos viendo es qué tal es la aceptación del personaje, más que todo, no cuáles son sus ideas ni sus propuestas, todavía en este momento. Ya de aquí a unas 2 semanas ya vamos a poder tener con claridad qué es lo que ellos proponen. Pero ahora, como personaje meramente, sí creo que el tener a Nils era más correcto en San Borondón que tenerlo en Guayaquil. Y siempre fue así para mí. Nunca debieron aventurarse a traerlo a Guayaquil. Y es más, yo creo que en esa aventura es que se den cuenta de la desventura que vendría próximamente si lo lanzaban a la alcaldía. O sea, ha sido más una estrategia de marketing y estadísticas que una estrategia política per se. Totalmente. Para mí, el gobierno, sobre todo el gobierno de Daniel Noboa, se mueve muchísimo por marketing y estadísticas, mucho más que por la temperatura política del momento. Tú bien sabrás que a veces la temperatura política al momento incluso depende de las regiones. En Quito está pasando algo, en Cuenca, y así se va moviendo el termómetro político, pero la estadística es fría, es calculable, o sea, eso se puede, los números no hay cómo cambiarlo. Entonces, es fácil de entender. Si aquí Nils Olsen, a pesar de que la coyuntura política lo hacía ver como una buena alternativa, en números no le daba, tenía que salir. Y eso es lo que yo creo que pasó aquí. Se fueron a los distritos más poblados, hicieron un censo de haber el reconocimiento de Nils Olsen, la capacidad de confianza en él, y se dieron cuenta que no era la persona. Y una última pregunta, y es justamente con el cambio de calendario democrático, donde pues lo tenemos ahora en noviembre, el 29 de noviembre tenemos las votaciones seccionales, que va a ser también un eje importante para el país. Paralelo a esto, la especulación que se ha dado por este cambio es el fenómeno del niño, que no sabemos con exactitud si viene o no. No obstante, ¿te parece motivo suficiente para hacer todo este plan de cambio democrático cuando no hemos visto todavía planes como tal, estructurales de contingencia con relación al fenómeno del niño, más que el COE nacional asignado un presupuesto? Pero no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar ese presupuesto. Ciertamente, para que exista gobernabilidad, lo principal que tiene que haber es claridad. Cuentas claras, chocolate espeso. Y ya es lo que mucha gente reclama con este gobierno, que no nos dice exactamente cómo va a lograr lo que nos está proponiendo. Un claro ejemplo fue el plan de seguridad, el plan Fénix, que se supone que se ha cumplido, y es más, en aras de la verdad, yo sí creo que el gobierno ha invertido muchísimo tiempo y muchísimos recursos en la seguridad, y creo que lo está haciendo bien. Creo que esta pelea de frente hacia el crimen organizado lo está logrando. Entonces, volviendo a tu pregunta, retomando esto, sí creo que es necesario que el gobierno sea más claro y diga, a ver, efectivamente, qué es lo que estamos haciendo para prevenir este posible tema del niño y al mismo tiempo prevenir qué puede pasar con las futuras elecciones. Por un lado, ellos dijeron, bueno, sí lo estamos preveniendo, por eso lo estamos adelantando, pero la ciudadanía en general se pregunta, ya, pero ¿y qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el fondo de este asunto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y eso es algo en lo que seguramente el gobierno tiene que darnos respuesta. ¿Por qué? Porque el principal afectado en eso son ellos mismos. El índice de credibilidad que ha venido teniendo el gobierno y que ha venido perdiendo en el último año es bastante rápido. Y la institucionalidad también, porque el Código de la Democracia afirma que una persona debe ser electa y posicionada durante el mismo año, lo que no va a pasar en estas elecciones, bueno, en estas votaciones, porque Altamaín fue muy clara en decir que votación y elección son muy diferentes. Que semánticamente pudiera tener un significado distinto, pero bajo el Código de la Democracia no es tan distinto. Habrán varias interpretaciones y siempre serán usadas a favor de quien las está utilizando, ¿verdad? Personalmente creo que a veces no debemos ahogarnos en un vaso de agua en cuanto a lo que está pasando en las elecciones, sino ir a lo más profundo de ver por quién vamos a votar, no cómo vamos a votar, porque lo que en realidad en estos momentos se está dando a ver es que tenemos muchísimos prospectos, pero que nadie conoce. Y no solo que nadie conoce, sino que no han sido parte de la política nacional
y que ahora pueden pensar que que vayan a dar nuevas líneas de poder, en realidad, ¿a qué es lo que están aportando? Entonces, si uno ve un poco más profundo la política nacional, te vas a dar cuenta que a lo que nos han orillado es a tener solamente dos tendencias: tendencia de gobierno o contragobierno. Y dentro de ese contragobierno, ¿quiénes pueden ingresar? Emilio, qué grato conversar contigo, qué grato tener la oportunidad de analizar mucho de la política nacional, sobre todo aterrizado a esta provincia, que particularmente no soy oriunda, pero es la que me acoge, con la que tengo gran empatía, y conocer tu perspectiva, una perspectiva bastante categórica, lo cual aplaudo muchísimo. Gracias. Ceci, igual se nos quedó cortito un poco porque también teníamos que hablar del tema de la prefectura, que es muy importante, que se viene dentro de las seccionales y que no tiene todavía muchos Perfiles, muchos de perfiles. ADN se hablaba de Zoida, luego se cambió a Andrés. También hay movimientos ahí que quedan un poco pendientes porque no queda claro, son muchos los nombres que se especulan, son muchos los nombres que se dan, no solamente por parte de ADN, obviamente hablamos más del oficialismo porque es el que más suena en este instante y porque también la mayoría de otros partidos, y hay que decirlo, no pueden participar. Entonces, Así es. son los candidatos que hoy tenemos en el tablero. Un tablero que va a seguir moviéndose hasta el 9 de noviembre. O sea, todavía hay bastante tiempo para recursos de apelaciones, de impugnar candidaturas, pero las prefecturas, es verdad, se miran poco. Claro, mira, y las prefecturas tienen que cambiar ya la figura de que solamente se dedican a hacer carreteras. Las prefecturas ahora tienen que ser integrales con todas las alcaldías, y con estas alcaldías pequeñas, gobiernos seccionales pequeños, tienen que ser interlocutores con ellos. ¿Para qué? Para que poder avanzar en conjunto. No puede haber una prefectura que solo se piense que tiene que ser para arreglar carreteras. La prefectura tiene que ingresar también a la parte de la viabilidad. Tiene que haber un 24/7 de inversión para maquinarias, tiene que haber la cobertura para el dragado tiene que darse durante los 4 dragado años. que vienen prometiéndonos Así y es. nada que llega. Y tiene que ser una proyección de prefectura de no 4 años, sino a 10 años. ¿Para qué? Para que habiendo un plan macro se puedan en verdad... Pero ahí juega el ego de todos los políticos, porque todos hacen planes para 10 años, permaneciendo ellos en el poder, pero cuando cambian, también la gente quiere cambiar los planes y necesariamente que sea bueno, como te lo dije previamente. Hay cosas que funcionan y aún así quieren ser cambiadas. Claro, por eso tenemos que darle fuerza a las instituciones. Si nosotros volvemos a tener unas instituciones fuertes, en realidad no va a importar quién sea la cabeza de las mismas, porque se van a manejar de una manera mancomunada. Y ese es nuestro problema. Hemos perdido la fuerza de las instituciones, nos hemos desinstitucionalizado al punto de que no tienen cabezas o se manejan independientemente cada uno. Pero ¿cómo fortalecer las instituciones? Tenemos ejemplos como el cambio del Código de la Democracia por parte del CNE, sin una explicación clara, como el Plan Fénix, que luego fue el Plan del Encuentro, y actualmente no conocemos cuál es el genuino plan de seguridad. Se dice que es la alianza con Estados Unidos, se dice, ¿no? La gente conversa de esto, la población lo habla así, pero no sabemos porque el año pasado lo terminamos como el año más violento de la historia. Entonces, ¿cuál es el índice de éxito con relación a esto? Creo que esa falta de claridad en la política ecuatoriana ha generado que se pierda la credibilidad en las instituciones mismas. Definitivamente. Hay un principio muy fácil, Cecilia, que es cuando existe desempleo, cuando existe inseguridad, no existe inversión. Cuando no existe inversión, existe desempleo. Cuando existe desempleo, ingresa el crimen organizado. Cuando ingresa el crimen organizado, se dañan las instituciones porque estos invaden las instituciones. Cuando se dañan las instituciones, se daña la gobernabilidad. Entonces, desde lo más pequeño que es lograr una gobernabilidad, tiene que partir desde la seguridad. Si el gobierno no arregla el tema de la seguridad, nunca va a haber gobernabilidad en este país o nunca se va a recuperar la gobernabilidad. Entonces, eso es lo que principalmente el gobierno tiene que lograr. Si el gobierno logra orientarse a una posición en la que estemos mejorando el tema de seguridad, en que estadísticamente ya no seamos el país con mayor índice de muertes, creo, por 100.000 personas, y que volvamos a ser uno de los menos violentos, ahí en realidad vamos a decir esto funcionó. Mientras tanto, todo queda en teorías. Y eso es lo que desgraciadamente nos está pasando en este gobierno, que todavía tiene 3 años más, pero en el momento la teoría es interesante, la ejecución es intermedia y el resultado es nulo. Y por ende la credibilidad también. Así es. La credibilidad ha venido bajando. Mira que se habla de que tiene una credibilidad de un 21%. En otros lugares se habla de un 30%, 40%, pero nadie se anima a decir, oh, estamos muy altos en la credibilidad del gobierno.
un desgaste propio también de cualquier persona que esté en funciones. Eso también es importante mencionar, porque no se trata de atacar, sino de ver el problema para poder enfrentarlo. Sí, y mira, el gobierno estos 3 años se va a tener que soportar mucho sobre su personal, en sus ministros, ¿ya? Y ministros que tienen que ya resolver. Tiene 1 o 2 que son los que más frentean, como es el ministro de Seguridad, Reinberg, y Lofredo, efectivamente, porque en realidad eso es lo que el pueblo necesita. Quieren ver que se está haciendo. Y curiosamente son los únicos que no se han movido tanto con relación a los otros ministerios, que bueno, ya son de 20 a 10 que se han porque dan resultados. Cambiado. Sí. O porque buscan un resultado. Y ahí insisto con la metáfora de estar en un hospital y cambiar de traumatología a ginecología. Por más que sean médicos, no necesariamente la ejecución es buena en ambas aristas. Y ha pasado también con los ministerios. Pero Emilio, a pesar de que quiero seguir hablando contigo, el tiempo se nos queda corto. Así que quiero agradecerte por este tiempo para conversar. Por favor, veámonos en otra oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias, Ceci, a tu programa El Dato. Siempre prestos para conversar y felicitándote otra vez más por este espacio muy bueno e interesante. Gracias a ti. Esto fue Termómetro Político. Chao. Digamos que sí nos alcanza. ¿Cuántos cuartos tendríamos? 1 para Mateo y 1 así de grande para nosotros. Ya sé. Entonces el truco está en los intereses. Si los hacemos con el plan Credicasa, nos salen así de chiquititos. Con el plan Credicasa del BIES, tu gran sueño de tener tu primera casa propia ahora sí es posible. Con la tasa de interés más chiquitita de la historia, de tan solo el 2.99%. Interés chiquitito para sueños grandes. Venga y conozcan el nuevo mercado del Cantón Lamanao y deleítese de los nuevos beneficios que trae el gobierno para la provincia del Cotopaxi. Nosotros estamos aquí para servir. Y así entendemos nuestra responsabilidad. No vinimos a administrar el abandono, vinimos a enfrentarlo y a demostrar que cuando un gobierno actúa con decisión, las familias reciben respuestas y las provincias vuelven a avanzar. Cuando juega el Ecuador, aparecen las costumbres de siempre. El mismo pie primero, la misma pulsera, la camiseta en la misma pared, la fe pintada en la cara y colgada en el pecho. Porque mientras millones de ecuatorianos se preparan para alentar, Ecuador también se prepara para seguir avanzando, con jóvenes que celebran su primera oportunidad y con quienes lo dieron todo, recibiendo lo que merecen. Millones de cábalas, un solo Ecuador.